Hola doctora, buenas noches. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches, ¿cómo está Fabián? Buenas noches, alumnos, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Hola Gabriel. Estaba con un problema, se había tocado la máquina, no podían ingresar, así que ya estamos todo bien, doctora. Y no sé cuándo quiera empezar. Bueno, bueno, cómo no. ¿Cuántos alumnos tenemos? 111 en este momento. Ujú. Bueno, con las disculpas del caso de esta mañana que no se pudieron conectar el doctor Monbrun, así que vamos a empezar ahora con la unidad número 6, que es la función ejecutiva, como para poder seguir el programa. Eh, Vamos a tratar de desarrollarla toda, obviamente con las preguntas que ustedes quieran formular, levantando la mano o interrumpiéndome. ¿Se escucha bien? Está bien ahí, doctora. También comentario a los chicos que, bueno, hay un video cortito Ah, del tema que le correspondría haber dado a Alberto esta mañana, y ya se lo vamos a pasar, que es un video sobre la función ejecutiva. perfecto, perfecto. De todas formas, a mí me tocan las funciones y atribuciones, pero no sabía del video, así Video de Alberto del año pasado. el año pasado. Bueno, de todas formas vamos a hablar desde el Bien, comienzo de la unidad para que vamos poniéndonos en tema. La unidad número 6 se refiere a la función ejecutiva en la provincia de La Rioja y ustedes habrán visto que ya lo veníamos hablando ya con la función legislativa que habíamos estudiado, que en la constitución de la provincia nos habla de funciones. Se relaciona mucho con la parte de organización política, el artículo 4, en cuanto digo que el poder es uno solo y que se divide en funciones. Hoy nos toca la función ejecutiva. Esta función ejecutiva, ¿quién la desempeña? La desempeña un funcionario, una persona, un ciudadano con el cargo de gobernador. El gobernador, ¿no es cierto?, es de carácter unipersonal. Es un ejecutivo que ya lo habrán visto a nivel nacional cuando se habla de las fórmulas presidencialistas y parlamentarias, teniendo presente que nuestra Constitución Nacional sigue el modelo ejecutivo, o sea, el modelo que no es unipersonal y que no es desechando el parlamentario, desechando también el ministro o el ministro no coordinador, sino el jefe de ministro. O sea, es un órgano, el gobernador unipersonal, que a pesar, ¿no es cierto?, de que cuando nosotros estudiamos función ejecutiva, hablamos también del vicegobernador, pero el vicegobernador, esta es una figura política que es el presidente de la Cámara de Diputados, de la función legislativa, razón por la cual nosotros remarcamos bien que el gobernador tiene, digamos, que el título de gobernador es unipersonal. Ni tampoco tenemos que los ministros pueden llegar como un órgano colegiado a integrar el tema o a desechar la forma unipersonal que tiene el gobernador. Dijimos que se desechan las formas parlamentarias o consejos ejecutivos, recordando, ¿no es cierto?, la Constitución de 1855, donde sí había un consejo, ¿no es cierto?, que lo ayudaba al gobernador, en el cual estaba conformado por el gobernador saliente, por un miembro del cabildo y por algún otro funcionario que en este momento no recuerdo, que era el que les llevaba, digamos, las leyes que debían presentar a la Cámara de Diputados. Esto se ha ido modificando y luego nosotros ya tenemos este órgano unipersonal.
¿Qué características tiene este órgano unipersonal? Este órgano unipersonal es con una característica digamos, con un aditamento de fuerte, con determinadas jefaturas que, por ejemplo, se le ha otorgado la jefatura de Estado, la jefatura de administración, la jefatura de ejercer las fuerzas, liderar las fuerzas policiales, y también la jefatura de gobierno, que las vamos a ir desarrollando en la medida que vamos mirando estas atribuciones que tiene el gobernador. Porque decimos, casi la mayoría de los doctrinarios nos habla de un ejecutivo fuerte, sin decir que esto no debe tener el control. Es decir, existe un control con respecto a ciertas facultades, pero es necesario que las tenga. ¿Por qué? Porque así puede llegar a conducir políticamente. ¿Y cuál sería, por ejemplo, estas facultades? Como por ejemplo la planificación, como por ejemplo también, digamos, la orientación, la impulsar las cuestiones de gobierno y llevar y ejecutar. Fíjense ustedes que quien inaugura el periodo legislativo es el gobernador, y el gobernador determina, ¿no es cierto?, cómo se va a ir dando este programa de gobierno. Allí donde da cuenta a la legislatura y al pueblo de lo que ya ha cumplido, de los objetivos que se han cumplido y de los objetivos que van a cumplirse. ¿Cómo es? No, yo soy del pueblo, ¿cómo es? ¿Cómo es eso? Bueno, ya empezó a imitar. ¿Quién es Silvia? ¿Necesita alguna pregunta? A mí me hace lo mismo en esto que yo. Por ahí te bueno, si el mambo se hereda ahí. Ahí la silencia estamos, doctor. Active el micrófono, doctora, que lo tiene desactivado. Ay, no me diga que no me escucharon nada. No, profe. El último pedacito no, porque estaba desactivado. Sí, sí la venimos escuchando, nomás cuando le interrumpieron. De ahí lo otro sí. Bueno. No, de Silvia Juárez no escuché la pregunta. Algo del pueblo dijo, no sé. Si está presente, que reitere la pregunta. No, bueno, seguimos. Decíamos que este liderazgo, o sea, o este órgano unipersonal tiene que tener una suerte de liderazgo, ¿no? O sea, el liderazgo entendido como de conducción, de orientación en cuanto a las políticas a cumplir. Decíamos también, ¿no es cierto?, que en el primer acto de gobierno, como la inauguración del periodo legislativo, el gobernador da cuenta de lo que está diciendo, de lo que ya hizo, y da cuenta también de lo que va a realizar. Que va a realizar, ¿no es cierto?, con cómo va a utilizar los recursos, ¿no es cierto? Y ahí es donde casi la mayoría, o sea, está presente, y está presente también en ese instante la minoría, y está presente el pueblo, donde se le da una suerte, digamos, de análisis de toda la gestión. Luego, nosotros tenemos también cómo se eligen el gobernador, o sea, cómo es la forma de elección. Y ustedes verán en la Constitución que nos habla de formas del gobernador y del vice. Aquí reitero, ¿no es cierto?, no hay un órgano conjunto ni colegiado, es el vicegobernador que está a cargo de la función legislativa. Los ministros que acompañan al Ejecutivo son los que están encargados de refrendar los actos del gobernador. Las refrendas, ¿qué significa? Autorizar con su firma cada uno de los actos de gobierno
que están delimitados por la cartera. O sea, tenemos en nuestra provincia dividido por materias. Ministro de Hacienda, ministro de Gobierno, ministro de Obras Públicas, ministro de Vivienda, ministro, así sucesivamente, y cada materia, o sea, cada cuestión que compete a esa organización, a ese ministerio, es firmado por el gobernador y refrendado por los ministros. Otra cuestión que tenemos acá de la función ejecutiva es los requisitos de elegibilidad, dice el programa. Estos requisitos, es decir, ¿qué necesita un ciudadano para presentarse como gobernador? Ya sabemos, ¿no es cierto?, que el medio para hacerlo siempre es a través de los partidos políticos. Estos partidos políticos que también tienen, digamos, su legislación y su concurrencia en lo que es en la constitución de la provincia. Y acá tenemos que casi la mayoría de las constituciones provinciales exige los 30 años. Estos 30 años que se pusieron, digamos, en el sentido de que es una edad donde ya la persona tiene un cierto ejercicio, digamos, del espíritu humano, de una madurez política, de una madurez que puede ya llegar a conducir, ¿no es cierto?, los destinos de cada una de las provincias. Hay algunas provincias que lógicamente tienen otros tipos de requisitos, pero no son los referidos a la edad. Generalmente los de la edad es uniforme. También se dice que la provincia, que el gobernador, tiene que ser argentino, ¿no es cierto? Nosotros, nuestra constitución de la provincia nos habla de argentino, nativo o naturalizado, con 10 años de ejercicio efectivo de la ciudadanía. Esto es importante, ¿no es cierto?, que en el caso de los extranjeros, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos en nuestra provincia o que pueden ser electos o pueden elegirse, pero para cargos municipales, ¿no? O sea, en el caso del gobernador hay unos requisitos, está el requisito exigido por la Constitución, que son los que se establecen y que se verifican al momento de presentar las listas de cada uno de los partidos. Ustedes saben que cuando se presentan las listas de cada uno de los partidos con sus candidatos, se ve estos requisitos. Ahí es donde se analizan estos requisitos. Y si no están, ¿no es cierto?, tienen la facultad de la tacha o apelar ante lo que es la justicia electoral. Ser elector de la provincia es importante ser, digamos, dentro, puede ser de cualquiera de los departamentos, pero con 5 años de residencia inmediata en la provincia. Y salvo, por supuesto, que hay una salvedad, dice que si ha prestado servicio por la nación o por la provincia fuera de estos lugares, entonces ahí está la excepción. También hay un requisito que creo que Catamarca lo tiene, que es con respecto al ejercicio del culto católico y apostólico romano. Nuestra constitución no lo tiene. Hay alguna, la de Catamarca es la que me acuerdo que tiene ese requisito, y es por la tradición, digamos, del culto católico en esa provincia. También está prohibido entre el gobernador y el vice que exista un parentesco como, digamos, entre sí, hasta dentro del 4º grado de consanguinidad o afinidad. No tiene que existir en la fórmula este tipo de parentesco, pero los requisitos son tanto para el gobernador como para el vicegobernador, teniendo siempre presente que el Ejecutivo es un órgano unipersonal. Después viene en el programa el periodo. Bueno, ¿cuánto es el periodo? Nosotros, en cuanto a lo que es periodo y reelección, la vimos con el fallo
que se comentó en clase y que allí, ¿no es cierto?, analizamos estos requisitos del mandato. Todos los mandatos del gobernador duran 4 años de sus funciones, sin que evento lo haya interrumpido, y puede ser reelegido o sucederse recíprocamente por un solo periodo consecutivo. Si han sido reelectos, sucedidos recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un periodo. Acá tenemos la alternancia, ¿no es cierto? Lo que en las anteriores constituciones nosotros teníamos la reelección indefinida en un tiempo, y si no, la duración de los mandatos, digamos, por un periodo más. Esto, digamos, ha sido reformulado y ha traído sus consecuencias en lo que son el gobernador y el vice. Como ustedes también sabrán, lo que últimamente se ha suspendido las elecciones en 2 provincias, casualmente por las fórmulas en las cuales se legisla en cada una de las constituciones con referencia al gobernador y al vicegobernador. No vamos a, yo creo que esto está claro y lo hemos desarrollado en plenitud con el fallo. Acá en los exámenes se les va a preguntar o se les va, digamos, a profundizar sobre el fallo que ya hemos visto, y para que la fórmula, digamos, sea bien comprendida. Del juramento, sabemos que los juramentos, o sea, para la posesión del cargo, es importante que el funcionario preste juramento ante la Cámara de Diputados, tanto el gobernador como el vicegobernador, y comience así, digamos, el mandato constitucional. Tienen inmunidad de los gobernadores y el vice sí tienen inmunidad. Tienen las mismas inmunidades que los diputados. ¿Cuáles son las inmunidades de los diputados? Son las inmunidades de palabra y de función, ¿no es cierto? O sea, no pueden ser, digamos, perseguidos por algún delito si esto lo ha hecho en el ejercicio de sus funciones. Otro requisito que tienen que tener es, digamos, la residencia. O sea, el gobernador debe residir en el lugar, digamos, donde va a desempeñar sus funciones, salvo que generalmente los gobernadores, en la mayoría, por eso es una cuestión en la que tienen que pedir licencia o dejar a cargo al vicegobernador cuando deban ausentarse de la provincia. Pero la continuidad en el ejercicio en el que van a la provincia de Buenos Aires para hacer las gestiones con respecto a los fondos que se necesitan, esto se da en forma continua, pero siempre la provincia, ¿no es cierto?, queda a cargo de uno de los funcionarios. Ahí vemos cuál es el orden sucesorio. En ese orden sucesorio tenemos el gobernador, el vicegobernador, el vicepresidente primero, el vicepresidente segundo. ¿No subió la nota? Ya. Y a falta de esto... Subió un PDF. ¿Yo lo probé? Sí. Y a falta de esto, digamos, el Superior Tribunal de Justicia, el presidente del Superior Tribunal de Justicia. Es decir, que nosotros acá podemos decir, ¿no es cierto?, que en el caso de acefalía, acá viene desarrollar el artículo 124 y el de la nueva elección, con respecto a determinar cuáles son las causales transitorias y cuáles son las causales de forma permanente, para saber cómo se van sucediendo tanto el gobernador como el vicegobernador. Si no está el gobernador, lo reemplaza el vicegobernador. A falta de los dos, ahí apelamos, ¿no es cierto?, a la fórmula, a los otros funcionarios que son de la Cámara de Diputados. Con respecto a la nueva elección, al artículo 125 de la nueva elección se dan los supuestos. Y ahí tenemos distintos supuestos. A ver, Fernando, ¿quiere hablar? Fernando. No, profe, disculpe. Ah, bien. Ahí en el caso, digamos, de nueva elección,
ahí tenemos también, digamos, que definir cuáles son, si el gobernador, o sea, la nueva elección, digamos, que es en el caso de acefalía simultánea entre el gobernador y el vicegobernador. Ahí se da el supuesto y hay que distinguir ahí, ¿no es cierto?, si faltan más de 2 años de la culminación de su mandato o si faltan menos años de la culminación de su mandato. Eso es lectura del artículo 124 y 125. ¿Quiere que lo leamos? Sí, profe. Y lo expliquemos. Bueno, si tienen la Constitución ahí y me pueden ayudar, sería fantástico. Los escucho. ¿Leo yo, profe? Bueno, Agustina. Bueno, el artículo 124, acefalía. En caso de muerte, destitución, renuncia, licencia, suspensión, enfermedad o ausencia del gobernador, será reemplazado en el ejercicio de sus funciones por el vicegobernador por todo el resto del periodo legal en las 3 primeras situaciones y hasta que hubiere cesado la inhabilidad temporaria en las restantes. Si la inhabilidad temporaria afectara simultáneamente al gobernador y vicegobernador, será a cargo de la función ejecutiva, hasta que aquella cese para alguno de ellos, el vicepresidente primero o vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados. Bien. Ahí ustedes, yo les sugiero hacer un cuadro, ¿no es cierto?, que puede ser donde tienen las causales, ¿no es cierto?, porque ahí habla de las 3 primeras, que viene a ser muerte, destitución y renuncia, y las restantes, que son licencia, suspensión, enfermedad o ausencia del gobernador, que es la ausencia del gobernador. Puede ser por licencia, ¿no es cierto?, puede tener generalmente por la licencia. Dice, ahí es donde vienen los reemplazos. ¿Y la nueva elección cómo se da? Agustina, a ver, sígalo leyendo. Bueno, profe, ahí lo leo. Artículo 125. Nueva elección. Si antes de asumir el ciudadano electo gobernador muriese, renunciare o no pudiese ocupar el cargo, se procederá de inmediato a una nueva elección. En caso de acefalía simultánea y definitiva del gobernador y vicegobernador, faltando más de 2 años para la expiración del mandato, las funciones ejecutivas serán ejercidas por el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados o, en su defecto, por el vicepresidente segundo de la misma o por el presidente del Tribunal Superior. En este orden, quienes deberán convocar al pueblo de la provincia a elección de gobernador y vicegobernador en el término de 30 días. No podrá ser candidato el funcionario que desempeñe interinamente el cargo de gobernador. Bien, eso es cuando faltan más de 2 años. ¿No es cierto? Ustedes háganse en el cuadro, ¿no es cierto? Primera hipótesis, cuando el gobernador o el vicegobernador, ¿no es cierto?, mueren, renuncian, que es el primer supuesto, es antes de asumir el cargo, o sea, cuando el gobernador no asume el cargo. ¿Cuándo asume el cargo el gobernador? El gobernador asume el cargo, primero tenemos elección de los candidatos, proclamación a través de lo que es la Junta Electoral, o sea, o el Tribunal Electoral en su caso. Y luego tienen el juramento, ¿no es cierto? Esos 3 actos son los que completan asumir un cargo. Entonces, si dice antes de asumir el ciudadano electo, muriese, renunciase o no pudiese ocupar por alguna razón, ¿no es cierto?, se procede inmediatamente a una nueva elección. Y ahí viene la acefalía, segundo supuesto, segunda parte, es la acefalía, digamos, definitiva del gobernador y del vice. En ese caso, ¿no es cierto?, ahí tienen que distinguir más de 2 años. Y ahí viene cuáles son el orden sucesorio y cuál es la consecuencia, ¿no es cierto?, más de 2 años, que es llamar a elección, ¿no es cierto?, a los 30 días, dentro de los 30 días llamar a elección. ¿Qué pasa en el segundo supuesto, en el tercero que vendríamos a hacer? Tercer párrafo
del artículo. Segundo párrafo de la Constitución, pero tercer supuesto. Sigamos. Faltando menos de 2 años para la finalización del periodo, el funcionario que desempeña la función ejecutiva convocará a la Cámara de Diputados dentro de los 5 días si ésta se hallara en receso, o le hará saber las vacantes dentro de las 24 horas si estuviese en sesiones, para que dentro de los 5 días en el primer caso y de los 3 en el segundo, se reúna con el quórum de 2/3 como mínimo a fin de designar de entre sus miembros y por mayoría de votos al reemplazante de cada uno de los cargos vacantes. Bien, ahí faltan menos de 2 años, ¿no es cierto? La situación cambia. ¿Se entiende? ¿Se entiende de las situaciones en las cuales se produce la nueva elección y las situaciones de la acefalía? ¿Sí? A nivel nacional nosotros tenemos una ley de acefalía. Ustedes la habrán estudiado en el derecho constitucional. Y ahí, digamos, se aplica esto. Nosotros la tenemos acá en nuestra Constitución y no está reglamentada. Es una norma, digamos, operativa. No necesita ningún reglamento. Se va, digamos, directamente a los supuestos que se entienden en esta. Podría existir algunos blancos que quizás o algunas cuestiones que puedan llegar a ser por ley reglamentado, pero hasta la hora tenemos lo que dice la Constitución. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, pero... Bueno, dijimos que al ser un ejecutivo fuerte, tenemos que tiene jefaturas, es decir, que ejerce esta jefatura. Jefatura de la jefe político de la administración pública. Es decir, ¿cómo la tomamos a la administración? La tomamos como una actividad equivalente a gobierno, como una actividad subordinada a ese gobierno, como una administración total del Estado, como una actividad solamente del Poder Ejecutivo, como una actividad, digamos, que tiene en miramiento cuáles son los servicios públicos, y la administración, digamos, como actividad que no es ni legislación ni justicia. Administración de acuerdo, digamos, a los contenidos del acto. Ahí ustedes están cursando el derecho administrativo, van a ver, digamos, o van a estudiar ahí, y sirve también para acá, cuáles son estas facultades administrativas, si son objetivas o subjetivas. En el caso de ser objetivas, dice, bueno, solamente, en el caso de ser subjetiva, la facultad, la administración se relaciona más con el ejercicio de la función ejecutiva. Si en un caso es objetiva, tenemos que los 3 órganos desarrollan la actividad administrativa. Por ejemplo, el ejecutivo, el judicial, cuando, digamos, hace alguna licitación por la compra de algunos elementos que le hacen falta para el desempeño de sus funciones. En el caso, por ejemplo, del legislativo, de igual manera. En el caso del ejecutivo, ¿no es cierto?, a través de qué acto se expresa el ejecutivo, ejerciendo, siendo jefe político de la administración, y lo hace a través de los decretos, ¿no es cierto?, a través del decreto, que es, digamos, como le explicaba recién, refrendado por alguno de los ministros de cada una del área, y son los instrumentos administrativos, actos jurídicos que dan legitimidad hacia el ejercicio de la función del gobernador. ¿Se entiende esta parte de la administración? O sea, a ver, también, por ejemplo, decimos que el gobernador es el jefe de la administración y a su vez también tiene la facultad de hacer los nombramientos administrativos. Todo nombramiento de la administración pública pasa por el gobernador. En el caso, por ejemplo, de los organismos descentralizados,
tienen que tener, digamos, en una administración descentralizada, que nuestra administración también es descentralizada porque son delegación de facultades que tiene el gobernador hacia determinados órganos, tiene que tener un estatuto donde allí se designe, pero las designaciones generalmente pasan por la administración central. Como así también la exoneración. Es decir, que esto también tiene, digamos, una garantía como es la garantía de la estabilidad del empleado público, que nosotros también la tenemos contemplada en la Constitución. Se puede ingresar a los órganos de la administración pública, ya sea a través del nombramiento, a través de la contratación, a través también de los concursos que puedan ser para determinados cargos. Y en el caso de la finalización, o sea, de la exoneración por alguna de las causas, es requisito indispensable que tengamos, ¿no es cierto?, un sumario administrativo. Ese sumario administrativo es un procedimiento para el cual va a determinar la responsabilidad y de esa forma sí tomar, digamos, la decisión. ¿Se entiende esto? ¿O alguna pregunta? ¿Estamos bien? Sí, profe. Se entiende, profe. Bueno, vamos a la jefatura de gobierno. Nosotros decíamos, es un ejecutivo que tiene la característica de ser fuerte, un ejecutivo fuerte. Le dicen los doctrinarios, ¿qué significa esto de ejecutivo fuerte? Significa que tiene que tener ciertas facultades que le sean necesarias e indispensables para llevar adelante la ejecución de las políticas. Por eso nos hablamos de la jefatura de gobierno, que es amplia. O sea, debe tener todas las facultades necesarias y también, como lo dice la Constitución, es jefe político de la administración y es a su vez el que representa legalmente al Estado provincial y jefe de la administración. Esto significa que las cuestiones de gobierno y la representación, digamos, del Ejecutivo en las distintas, ya sea dentro de la provincia y fuera de la provincia, está a cargo de este órgano que es el gobernador, sin que esto desmerezca el control de sus actos. Esos actos, cierto, van a ser controlados a través de lo que es los otros organismos y los controles que se hacen en una república. Es decir, ¿cuál es la característica de la democracia? Es que esto sea el ejercicio de la república. Y dentro de esto es la periodicidad de los mandatos, la publicidad de los actos de gobierno y el autocontrol que deben ejercer los tres órganos o las tres funciones. Yo acá también en las placas que les vamos a enviar vemos también cuál es la atribución administrativa, que recién hablábamos con respecto a la admisibilidad del empleo. La Constitución dice, se puede admitir en los empleos solamente con un requisito que es la idoneidad. Pero resulta que esto no es tan literal. Vamos, por ejemplo, a ver aquellos casos en los cuales se necesita un cierto conocimiento, ya sea como contador o como abogado. No quiere decir que estamos faltando, ¿no es cierto?, o que estamos privilegiando a algún sector, sino que esa es la idoneidad que se necesita en alguno de los cargos. Y hay otros cargos que necesitan solamente esta idoneidad, que es una instrucción primaria o secundaria, depende del cargo que se vaya a desempeñar. Pero allí, digamos, radica la función de administrativo, las funciones administrativas del gobernador. Bueno, también les hablé de la estabilidad del empleo, funcionario
público escalafonado, ¿no es cierto?, que se nombra, ¿no es cierto?, a través y dura hasta que dure su buena conducta. Tiene, por supuesto, en nuestra administración, por ejemplo, tenemos una ley que viene a ser un decreto ley de la época muy vieja, que es necesario reformarla, que es la 3870, que son allí donde determina cuáles son los deberes y obligaciones de los empleados públicos y los derechos. Y también cómo se debe, digamos, cuáles son las facultades, los derechos que puede llegar a tener cuando se ingresa a una administración a desempeñar un cargo administrativo. Se habla también de la carrera administrativa. Ustedes me dirán, bueno, pero eso, si uno conoce por allí, no se respeta, digamos, literalmente cómo es este tema, porque, pero, digamos, la Constitución y las leyes contemplan esta carrera administrativa. En un tiempo, yo recuerdo que se ingresaban los profesionales dentro del escalafón, con un cargo con lo que es una planta temporaria. Ustedes habrán escuchado mucho decir a las personas que están contratadas, quiero tener una planta, ¿no es cierto?, quiero ingresar, porque relacionarse con la administración pública a través de un contrato no es lo más seguro, ¿no es cierto? Allí no tenemos quizás el goce de una obra social provincial, tienen otro tipo de obra social, pero son las formas que se han ido dando, digamos, a través del tiempo para el ingreso en la administración. Y así tenemos, por ejemplo, que las plantas son las plantas transitorias o las plantas permanentes, y se va haciendo carrera en eso. Es decir, se ingresa con una planta transitoria y luego se va escalonando de alguna manera si en esa función se asciende a través no solo de la antigüedad, sino del desempeño de ese cargo, de la idoneidad en la cual es demostrado en el desempeño de ese cargo. Entonces allí se van proponiendo y recategorizando a los empleados hasta que llegue que llegue a la categoría máxima. Una vez que llega a la categoría máxima, ya no puede tener otro dentro del escalafón, y pasan a los cargos no escalafonados. Esos cargos no escalafonados tienen otra forma, digamos, de ingreso. Bueno, también, digamos, dentro de las atribuciones administrativas que tiene el gobernador, es que nombra y remueve los ministros y a todos los funcionarios de la administración pública. Decimos que estos ministros que refrendan los actos administrativos que tiene el gobernador, que para los cuales sean válidos y eficaces, es necesario la firma de estos ministros, si no pueden ser tachados de nulidad. Se requiere, ¿no es cierto?, que tengan generalmente, son los fusibles, como así le decimos. Si en un caso hay algún conflicto o alguna cuestión que no puede afectar, o sea, al gobernador en forma directa, que lo afecta, pero que no lo debe afectar, al que se reemplaza es al ministro. Es decir, el ministro es el que suele salir. Y luego, digamos, puede existir los cambios de gabinete, que ustedes habrán visto a nivel presidencial, por ejemplo, cuando hay objetivos cumplidos o objetivos a cumplirse, necesita totalmente, ¿no es cierto?, que exista un recambio. Estas son las facultades que tiene, las facultades administrativas, tanto del presidente como las del gobernador. También tiene, digamos, facultades para ciertos cargos que necesitan ese doble conforme, por así decirlo, para ciertos, interviene en esto a propuesta, ¿no es cierto?, a propuesta hacia el legislativo. Por ejemplo, los miembros del Tribunal Superior de Justicia. Los miembros del Superior Tribunal son a propuesta del gobernador con acuerdo de la Cámara de Diputados.
Para allí se eleva la terna en la cual se van a elegir los currículos de cada uno y pueden llegar a tener los avales propios para poder ser designados. Los miembros del Ministerio Público Fiscal y el fiscal de Estado también, por ejemplo. También necesita el nombramiento del gobernador, pero con acuerdo de la Cámara de Diputados. Cuando hablamos de descentralización, que lo habla el artículo 130 de la Constitución de la provincia, puede, ¿no es cierto?, con aquellos órganos que tengan cierta personalidad jurídica, delegarle cierta parte de las funciones administrativas a estas entidades, digamos, descentralizadas. Pero el control directo siempre va a estar a nombre, o sea, con cargo del gobernador. Por ejemplo, a ver, ustedes, ¿qué se les ocurre con aquellos de descentralización y que se refiere a servicios públicos y que esté a cargo de otro funcionario? Estoy descentralizando, estoy otorgando las facultades a otro funcionario o a otro ente. ¿Qué ejemplo se les ocurre? Profe, ¿puede ser, por ejemplo, pedirle la renuncia a un ministro para que pueda acceder a otro? Eso no es una descentralización. Ah, bien. Nosotros cuando hablamos de descentralización es aquel organismo que desempeña funciones que le corresponden al gobernador, pero que lo hace él porque le ha delegado las facultades. En administrativo ustedes van a tener facultades delegadas y facultades que no pueden delegarlas, y son facultades prohibidas que no se pueden delegar porque son propias del gobernador, y aquellos que son de los órganos descentralizados, pero que sin embargo siguen siendo con control de la administración. Como por ejemplo, ¿cuál se les puede ocurrir? De descentralizado. La luz, por ejemplo, es un servicio, ¿no es cierto? Pero está a través de una empresa estatal. Vialidad de la provincia es un servicio, ¿no es cierto esto? Pero es una facultad delegada y tiene su organismo. El Instituto de la Vivienda, para otorgar las viviendas, ¿no es cierto? Que cada uno puede acceder a esas viviendas a través de ciertos requisitos, son organismos descentralizados. Esto, APOS, por ejemplo, que es el sistema de salud, o sea, la obra social de salud, es un organismo descentralizado. Necesita sí o sí que para el nombramiento de cada uno de ellos, el acuerdo, o sea, el nombramiento del gobernador a propuesta, ¿no es cierto?, de la persona que dirige ese organismo. Pero, ¿no es cierto?, esto va bajo el control, ¿no es cierto?, también de los actos administrativos, pero hay un estatuto, hay una autarquía. Por ejemplo, el Instituto de la Vivienda tiene un plus, al cual también esto es administrado por el propio ministro de Vivienda, el cual le va a otorgar, ¿no es cierto?, cierta distinción con respecto a otros empleados. Es un organismo descentralizado. ¿Se entiende? Ahora, estas entidades, ¿no es cierto?, siempre están bajo el control directo del gobernador a través del ministerio. Hay un organismo que se dice, bueno, a ver, pero ¿de quién depende? Depende, por ejemplo, APO, depende del Ministerio de Salud, porque es una obra social. Perfecto. Pero a su vez depende también por intermedio de él, pero también, digamos, el gobernador es el que tiene también ese control. Ejerce la fiscalización y control, dice una de las atribuciones del gobernador, de los entes descentralizados, de las empresas del Estado, con participación estatal, o para asegurar, digamos, el cumplimiento de los fines a los que estaba propuesto. Y también en el caso, por ejemplo, tiene la facultad de intervenir esos organismos del Estado. Generalmente los organismos del Estado
¿no es cierto?, de la administración, de los entes descentralizados, hay algunas, pueden existir, ¿no es cierto?, que se formen a través de sociedades, para lo cual ahí exige la ley de sociedades que rige, digamos, dentro de la actividad. Pero el jefe, el que dirige, está sometido, digamos, como empleo público, como funcionario no escalafonado, al gobernador. Dijimos que tiene atribuciones legislativas, porque acá tenemos dentro de lo que es la unidad 6, dijimos periodo, reelección, el gobernador, la forma de elección, los requisitos de exigibilidad, el periodo y relaciones del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo. ¿Cómo se relaciona el gobernador con el Poder Legislativo? A través de la atribución que tiene de hacer las iniciativas de ley, es decir, de enviar mensaje, que se llama así, el mensaje hacia el legislativo con el proyecto de ley. En el caso de que un proyecto de ley sea de un diputado, ahí es diferente porque ahí hablan de los fundamentos y textos de la ley para entrar e ingresar, digamos, en el recinto. En el caso del gobernador se relaciona con el legislativo a través de los proyectos de ley que envía. Y a través también, ¿no es cierto?, de la actividad que se desarrolla. Puede que el legislativo, que está dividido, que en el legislativo tenemos los distintos bloques, el bloque mayoritario, tenemos las comisiones, que también son las de, digamos, por ejemplo, la de poderes y reglamento constitucional, tenemos la de legislación, la de finanzas, etc. Puede que un proyecto necesite una explicación de mayor, no va el gobernador, pero sí va su ministro. El ministro tiene voz, pero no tiene voto. O sea, puede entrar al recinto, puede explicar el proyecto, pero no puede votar. ¿No es cierto? Entonces, esto es lo que va dándole, lo que vamos teniendo dentro de este ítem, relaciones del Ejecutivo con el Legislativo. ¿Cómo más participa con respecto a las leyes? Una vez sancionada la ley en el legislativo, pasa al ejecutivo para que ejerza la facultad de veto, es decir, la facultad de observar esa ley. Esto el gobernador tiene 10 días desde que el legislativo tiene 5 días para enviarla y el ejecutivo tiene 10 días para vetarla o para vetarla y observarla. Puede ser el veto parcial o puede ser un veto total, con los fundamentos. Entonces envía, ¿no es cierto?, cuando la veta, envía el veto, que es a través de un decreto, eso ingresa en la Cámara de Diputados y puede ser tratado o puede que no lo trate. O puede también que la Cámara de Diputados insista sobre el texto originario. Y si insiste sobre ese texto originario, ¿no es cierto?, ya es ley, ya se publica. Para una ley común se la envía al Ejecutivo, el Ejecutivo la revisa, le da a conocer al área que corresponda, hace el dictamen, pasa para la promulgación y para la publicación. Nosotros sabemos que la publicación es siempre muy importante porque hace a la obligatoriedad de la ley. En cambio, la promulgación puede ser una promulgación tácita, cuando se ha pasado más de los 10 días y el gobernador no la promulgó, puede existir una promulgación tácita. Lo que sí tiene que derivar a la publicación, porque la publicación es importante por la obligatoriedad de la ley. Bueno,
Hay una facultad, digamos, ¿se entiende hasta acá o para un poquito y me hacen preguntas? Todo claro, profe. Hagan algunas preguntas a ver si entendieron la que sea de la que estamos hablando, desarrollando. Porque por ahí yo sigo y continúo y no sé si lo están receptando. ¿Podría volver a decir bien los plazos que explicó recién, profe? Bueno, sobre el tema de la sanción. Una vez que está sancionado el proyecto de ley, acuérdense que el proyecto de ley pasa por un caminito en donde cuáles son los que tienen, digamos, las facultades para presentar proyecto de ley. Puede ser el Ejecutivo enviado a través del mensaje, puede ser el Legislativo a través de sus miembros, que son los diputados, uno o varios. Puede ser también el judicial siempre que le atañe a su tarea de judicial. Pasa entra por mesa de entrada, va a la parlamentaria y luego entra al recinto como asunto entrado y pasa a cada una de las comisiones. Estas comisiones, digamos, por materia, son las que van a hacer el dictamen de comisión. Ese dictamen de comisión puede ser mayoritario o minoritario. En la generalidad es mayoritario, pero también hay en minoría, que todo queda consagrado en la versión taquigráfica y también en el diario de sesiones. Y una vez sancionado el proyecto, debe enviarlo el legislativo al ejecutivo para completar ese proceso. Lo envía dentro de los 5 días de sancionado, ¿no es cierto? Porque ahí tiene el tiempo que salió del recinto, obviamente con las correcciones que pueden haber existido incluso dentro del recinto, porque acuérdense que ahí se vota digamos, a texto puede ser a carpeta cerrada, pero también puede ser con el texto artículo por artículo, y puede haber alguna corrección. Pero generalmente en el despacho de comisión es donde se corrige. Y enviado hacia el Ejecutivo tiene 10 días para observarlo. Observarlo, que significa veto. El veto puede ser total o parcial. Si es total, ¿no es cierto?, lo envían a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados puede insistir con los 2/3 de los votos. O puede también guardar silencio, o puede también, digamos, si guarda silencio no es lo más peligroso, digamos, para el derecho público, porque es un proyecto que queda ahí. No tiene, por ejemplo, no hay una reglamentación que dice si guarda silencio se considera aprobado. No, quedó vetado. Hay muchas leyes que por ahí ustedes van a ver cuando hagan una investigación sobre determinado tema y el legislativo quedó con el veto. Quiere decir que tampoco, y también hay unas normas en el legislativo que no se puede insistir en el periodo legislativo, en un mismo periodo, algo que ya ha sido vetado. Es decir, si fue vetado, ya no tiene chance, digamos, para que lo presenten de nuevo al proyecto. Ya tiene que esperar. Entonces, muchas veces quedan esos proyectos de veto sin tratar, y en el próximo periodo legislativo, el diputado o el ejecutivo trata de insistir ya mejorando alguna cuestión que ha sido observada, digamos, por el ejecutivo. Y dije también, ¿no es cierto?, que la promulgación puede ser tácita, pero no así la publicación. La publicación tiene que ser importante e inmediata por el hecho de que si no
¿no es cierto?, podría caer, digamos, en una desobediencia a la ley, porque cuando es obligatorio, cuando se publica. Una facultad que ha sido incorporada después de la reforma de 1994 y creo que fue la del 98 aquí, que fue la facultad que tiene el legislativo. El ejecutivo tiene prohibido legislar, salvo una excepción. ¿Cuál es la excepción? Los decretos de necesidad y urgencia. ¿Cuándo se dan estos casos de decretos de necesidad y urgencia? Se dan en el caso, por ejemplo, cuando la Cámara de Diputados está en receso y existe un asunto de suma importancia, de urgencia, que es necesario, entonces se hace un decreto de necesidad y urgencia. Que cuando regresa la Cámara de Diputados al periodo ordinario, se envía para que ésta lo ratifique. Fíjese que ahí el texto constitucional no habla de rectificación, sino ratificación, porque es algo que es una decisión que tomó el Ejecutivo, estaba en receso, era importante y se publicó. Hay excepciones, por ejemplo, con respecto a la materia. No todas las materias pueden ser objeto de los decretos de necesidad y urgencia. Materias prohibidas, como por ejemplo, cuáles son las que regulan materia electoral, las que regulan materia tributaria, las intervenciones a los municipios, son materias que no pueden ser, digamos, legislados por decretos de necesidad y urgencia. No hay reglamentación sobre este tema. El texto mismo, digamos, es lo que tenemos como facultad del Ejecutivo, como atribución del Ejecutivo, como para, digamos, pueda llegar a legislar en el caso solamente de la urgencia que es necesario. ¿Se entiende acá? Los decretos de necesidad y urgencia, que son los DNU. Hay gobernadores que no lo usaron. O sea que prefieren, ¿no es cierto? Porque, bueno, por allí se crea la necesidad, ¿no es cierto? O esperan ciertos ministros, ¿no es cierto? Esperan que la Cámara esté en receso y hacemos decretos de necesidad y urgencia. Y hay otras veces que no, ¿no es cierto? Que hay que elaborar, pero ya la Cámara no tiene la facultad de saber si fue necesario o no, lo acepta, lo ratifica y lo tiene que ratificar por ley. ¿Comprendido este tema? Sí, profe. Bueno, pasamos a la otra facultad, que es las atribuciones económicas y financieras. Nosotros sabemos que es atribución del Ejecutivo realizar la ley de presupuesto. Es la ley madre, la ley que se hace y que tiene que enviarla al Ejecutivo, que es en el mes de octubre, para que, digamos, sea tratada con tiempo, ¿no es cierto?, para ver incluso los desagregados, porque cada repartición, cada organismo tiene un desagregado, donde va la parte solamente técnica, y ahí, ¿qué tenemos en esta ley de presupuesto? Los gastos que se van a realizar, la imputación presupuestaria de cada uno de los organismos, y que pueden ser modificados después si puede existir que esta planificación, por ejemplo, tomemos el Ministerio de Salud, que se le ha dado cierto presupuesto y sin embargo en el 2020 nosotros tuvimos una pandemia, entonces explotó el Ministerio de Salud con ese presupuesto. ¿Qué hubo que hacer? Hubo que ampliar, ¿no es cierto?, las partidas presupuestarias en razón de que existía todo un
una estrategia y una cuestión para sostener a la población. Era una epidemia. Entonces, esto fue, digamos, algo que no estaba previsto en la cuestión presupuestaria y se hace después esas modificaciones. En la normalidad, cada organismo tiene asignado su presupuesto y debe acomodarse a esa parte presupuestaria. En la generalidad van los expedientes y dicen la parte de contaduría, ¿no es cierto? Dice, bueno, pero acá no tenemos presupuesto. Van a la parte de presupuesto y dice, bueno, está bien, no tengamos, pero hay una necesidad, vamos a ver si ampliamos partidas presupuestarias, que envían a la Cámara de Diputados a una cierta comisión para que autorice una modificación presupuestaria. ¿Por qué todo esto? Porque si no, el Tribunal de Cuentas no le cierra. ¿No es cierto? Dice, ¿cómo? ¿Por qué gastó? ¿Por qué compró ambulancias si no tenía presupuesto? Entonces había que, digamos, justificar esa cuestión presupuestaria para que pueda, digamos, cerrar de alguna manera este gasto. Ese proyecto de ley que envía la Cámara, que envía el Ejecutivo al Legislativo, es la atribución del gobernador. Se de la función ejecutiva, porque son los que manejan los números. No lo puede hacer un diputado, porque no tiene, digamos, el acceso a determinadas fuentes financieras, ejecutivas y contables que puedan armar una cuestión presupuestaria. Pero ¿qué pasa cuando el Ejecutivo no lo envía? Que puede existir, que puede pasar, o que pasó, por ejemplo, a nivel nacional cuando no dieron quórum para que se aprobara el presupuesto y dejaran a un gobernador o presidente sin presupuesto. ¿Qué hace el gobernador o qué hace un presidente sin presupuesto? Tiene que hacer una reconducción, ¿no es cierto? Va a tener que trabajar con el presupuesto anterior, ¿sí? No puede desarrollar tareas sin el presupuesto. Y si en determinado tiempo nuestra Cámara, nuestra Constitución establece que si no se envía, digamos, el proyecto hasta el 30 de octubre, sí puede la Cámara, ¿no es cierto?, hacer esta reconducción presupuestaria. Porque es importante para el funcionamiento. También está relacionado estas atribuciones económicas y financieras con, digamos, el régimen, lo que es el Tesoro Provincial, cómo se va, digamos, forjando ese tesoro, ¿no es cierto?, cómo se va disponiendo de esos fondos. Y luego tenemos también, como otra atribución, la conmutación de penas e indultos. Esta conmutación de penas, ¿qué significa? Significa, digamos, que se disminuyen las penas. O sea, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos una persona que ha cometido ciertos delitos y que es, digamos, condenada a una pena privativa de la libertad. Pero hay un tiempo que es más bien, digamos, tradicional y que se lo ha otorgado al gobernador y lo reiteran las constituciones, que es la rebaja de las penas, que es esta conmutación de penas. Para lo cual es importante, ¿no es cierto?, que lo pida o que lo evalúe el sistema, digamos, profesional que está en los centros penitenciarios y que luego se lo pase al juez de ejecución en lo penal, que determina, como su nombre lo indica, que hace a la ley de ejecución en lo penal, a los efectos, digamos, de aquellas personas que han tenido buena conducta o buen comportamiento, ya sea por determinadas razones, le puedan ir disminuyendo la pena.
Esto es un aliciente para aquella persona que está privada de la libertad y que de alguna manera también para la conducción del servicio penitenciario, porque trata de disciplinar, digamos, a la población carcelaria, incentivándola. No hay una conmutación de pena de 1, de 2, de 3 años, sino hay de días, de meses, ¿no es cierto? Pero para el que está privado de la libertad es un gran aliciente. Porque no se olviden que dijimos que la cárcel, ¿no es cierto?, no es para castigo, sino para resocialización, porque en algún momento se agota la pena y vuelve esa persona a la sociedad. Si nosotros devolvemos de un sistema carcelario, devolvemos a una persona que no está en condiciones y que lo tenemos que hacer porque agotó la pena y estamos, digamos, no cuidando a nosotros mismos y a nuestra familia, porque vuelve a la sociedad. Entonces, existe esta facultad de conmutación de pena. Y el indulto es aquel perdón, ¿no es cierto? Aquel perdón que muchos gobernadores ya no lo utilizan a esto, porque esto es un respeto a lo que es la función judicial, que ha desarrollado cierta tarea, ya sea primero en el juicio de instrucción, instruyendo todo un proceso, viendo todas las pruebas y tratando de imputar a esa persona el hecho y luego castigarlo, darle una pena privativa de la libertad por el hecho cometido. Entonces, entre ese respeto que debe haber entre las funciones, y que esto data de muchos años antaños, ¿no es cierto?, se trata de, digamos, de que el gobernador no use esta facultad de indulto. Sí, el tema de la conmutación de pena, porque la conmutación de pena es lo que hace, ¿no es cierto?, que la persona detenida, ya sea se haya arrepentido y todo lo demás, pueda volver a la sociedad, digamos, regresarla a la sociedad en forma diferente, rehabilitada de alguna manera. Profe, Sí. una consulta. ¿La conmutación de pena se hace en general para un grupo de reos que tienen determinadas características o se puede hacer de manera particular? No, la conmutación de pena se hace en una determinada época y es en general porque hay un equipo interdisciplinario en los servicios penitenciarios que exige la ley, ¿no? La ley de ejecución penal exige que esos servicios estén compuestos por sociólogos, psiquiatras, psicólogos, médicos, que se reúnen cada tanto para ir viendo y controlando, digamos, el comportamiento de esas personas. Resulta muy llamativo el comportamiento que suelen tener los abusadores sexuales o los violadores. Ellos es como que compiten, ¿no? Esto ya es muy de la mente humana, ¿no? Como que compiten con el carcelero y tratan y le quieren ganar a ese carcelero. Yo escuché, tuve una oportunidad de ir a ese procedimiento y dice, yo le gané al carcelero porque ya no me está, yo ya me elevé, ya no estoy. Entonces tienen un comportamiento espectacular que a la vista del psicólogo, o sea, y ahí por ahí faltan los psicólogos y los psiquiatras, ¿no es cierto?, ante un trabajador social y todo más, hace la tarea, se levanta temprano, se higieniza, hace las actividades que tiene que hacer, no pelea, no tiene, o sea, hay un comportamiento que hace que esta persona califique. Y al calificar en la forma objetiva, va disminuyendo su pena. Pero ¿qué pasa después? Digamos, con las estadísticas dadas.
sale y vuelve a cometer el mismo hecho. Porque lógicamente no ha tenido el tratamiento psiquiátrico y psicológico adecuado. Pero es muy llamativo eso. Ellos son los que mejores se comportan. Por ejemplo, yo he asistido a algunos sistemas carcelarios donde son ayudantes de cocina. Y el ayudante de cocina maneja cuchillos, maneja tijeras, maneja elementos que pueden llegar, digamos, incluso en algún brote a hacer daño a otro, pero no se la dan, por ejemplo, a una persona que ha cometido algún hecho ilícito como un homicidio. No se la dan a ellos, ¿no es cierto? Porque puede existir otro. Tampoco adentro hay ciertos códigos, cierto lenguaje que por allí nosotros no lo podemos entender porque nos manejamos en la sociedad con otros tipos de códigos. Pero bueno, estos son los que llegan a la conmutación. Por eso existían proyectos de ley en donde se decía que la conmutación de pena no debía abarcar a aquellas personas que hayan sido violadores o cometidos de hechos de abuso sexual. Y no han llegado al objetivo, no han sido sancionados. ¿Por qué? Porque atacan contra la igualdad, ¿no es cierto?, de una persona. Una persona ha sido, digamos, sometida a un juicio de prueba, pueden ser de las garantías constitucionales, el debido proceso legal, el paraguas que tenemos sobre la inocencia, y que llega un momento, ¿no es cierto?, en que ya está juzgado y ya debe purgar la pena. ¿Qué pasa cuando agota esa pena? Cuando ya debe salir, porque ya agotó la pena y lo debemos volver a la sociedad. En la mayoría de los casos vuelve a cometer el delito. ¿Se entiende, Priscila? Sí, profe, perfecto. Y en el indulto también, en general, no específicamente, se le beneficia a una persona. El indulto puede llegar a tener alguna cuestión más puntual, digamos. ¿Qué se puede indultar? Digamos, aquellas personas que quizás, ustedes que están estudiando penal, ¿no es cierto?, que cometió un hecho por, digamos, llevado para la propia defensa, puede ser indultado, pero ya le digo, la mayoría de los gobernadores no han usado eso, porque para eso tenemos la parte judicial, ¿no es cierto?, y todas las herramientas que nos brinda el Código Penal, el Código de Procedimiento, la jurisprudencia, para poder apelar. Por ejemplo, ha sido, bueno, apelamos hasta que disminuimos, hasta que hacemos entender al juez, ¿no es cierto?, que esta persona lo ha hecho en defensa propia, que estuvo bajo los efectos de algún estupefaciente, que no fue dueño de sus actos, etcétera, ¿no es cierto? Tenemos otros caminos y no esperamos que el gobernador use el tema de indultar. Perfecto, profe, gracias. Bueno. Repasando los deberes y atribuciones de esto, entonces, si vamos a la participación e información... Profe, disculpe. Diga. ¿Escucho? No, una compañera había levantado la mano, creo. Ah, perdón. ¿Quién? ¿Cómo está? Yo, profe. Sí, Perdón. Sí, escucho. Era para comentar que había visto una noticia hace bastante, creo que el año pasado, de que el gobernador había conmutado la pena en un caso en específico, que era del señor Cano que tenía homicidio, o sea, estaba culpado por homicidio. Pero no fue conmutación de pena. La tomó los medios de comunicación la tomaron como conmutación de pena, dijo, ya el gobernador va a conmutar, tiene la facultad y todo, no.
perdón, de indultar, fue una conmutación de pena. Vos me dijiste indultar, ¿no es cierto, Lara? No, dije conmutación de pena. Eso sí, sí hizo una conmutación de pena, es verdad, eso sí. Fue, digamos, Y bueno, un caso, perdón, donde el expediente, digamos, se logró a través, bueno, de la lucha, por supuesto, digamos, del abogado defensor y tratando de que no llegó al mes de septiembre. Generalmente, a ver, en el mes de septiembre se da esto, septiembre-octubre es el mes que se da, digamos, la conmutación de pena, porque por una tradición. En el mes de septiembre es el Día de la Virgen de las Mercedes. La Virgen de las Mercedes, ¿no es cierto?, solía en alguna época histórica ingresaba al servicio a la cárcel, a la policía y sacaba de allí una persona que está detenida. Por supuesto que ahí que podemos tener contravenciones, podemos tener desobediencia a la autoridad, pero no estos otros tipos de delitos como son de los servicios penitenciarios. Por eso quedó más o menos en esa época, pero también es porque los servicios están estudiando desde el comienzo de año, estudian y hacen a los 6 meses, hacen un corte y ven cómo se comportó esa población y le pasan la información al juez de ejecución en lo penal. El juez de ejecución en lo penal advierte el legajo de cada uno de estas personas y va viendo, ¿no es cierto?, de cómo se va agotando la pena. Y faltándole muy poco, trata de conmutar. ¿Qué pasó en el caso de Cano? En el caso de Cano le faltaba muy poquito para agotar la pena, que ya tenía. Entonces le hicieron la conmutación para que quede, digamos, en libertad. ¿Qué advertí yo ahí en ese caso? Que la mayoría estuvo de acuerdo. O sea que hubo como, de la población, no hubo como un reclamo de la parte, digamos, de la víctima. Hubo como una anuencia, digamos, por así decirlo, de la población. Y fíjense ustedes que eso me hizo reflexionar sobre otro tema que nosotros tenemos, que son los juicios por jurado, que los tenemos contemplados en la Constitución de la provincia y que no lo usamos, y que no se han puesto, digamos, en uso, no se ha reglamentado para hacerlo. ¿Por qué? Porque hay muchos hechos en estos casos, de este tipo de casos, que le pueden ayudar al juez penal. Por eso, y se evitaría, por ejemplo, el tema de todos digamos, los reclamos de aquellas víctimas, parientes de las víctimas, que piden, ¿no es cierto?, esa aceleración de la justicia. Pero la justicia, cuando ya ustedes vean y ejerzan la profesión, se van a dar cuenta de los tiempos, de las investigaciones, de las vueltas, hasta que el juez no le cierra todo esto, no puede llegar, digamos, a una condena. Entonces los juicios por jurado, que contemplados en nuestra Constitución, pueden ayudar, porque es la parte, digamos, emocional, por así decirlo, de una población y de un jurado. Un jurado calificado, que no tiene que ser abogado, sino que tiene que ser un jurado, digamos, de personas que tienen cierta instrucción y que se exigen y que pueden conformar. Ustedes lo habrán visto en las películas, cómo funciona este tema del jurado. Bueno, todavía no hemos llegado a la madurez como población de establecer este tipo de jurado. Y allí, ¿no es cierto?, quizás disminuiría muchísimo el tema de la conmutación de pena y del indulto. ¿Por qué? Porque estaríamos allí, digamos, representada la sociedad, porque ahora es como un sistema donde no es que no esté representada. Si nosotros vamos a ver el Ministerio Público, tenemos el Ministerio Público Fiscal. ¿Quién es el fiscal? El fiscal es el que representa a la sociedad y es el que acusa.
el que lleva adelante la acusación. Y después está la defensa. Pero ahí estaríamos nosotros, ¿no es cierto?, como sociedad. Pero no alcanza. Ya, digamos, es necesario, digamos, que exista otro que no sea, que sea la parte emocional o la parte social y que el juez, ¿no es cierto?, lleve la parte técnica. De eso lo tranquilizaría mucho, digamos, al juez y iría mucho más rápido también de resolución estos casos paradigmáticos, digamos, que son todos los que nosotros escuchamos y que vemos en la plaza de víctimas que no han sido resueltos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, profe, por Claro. ahora no. Bastante claro. Bueno, fíjense que ustedes dentro de las atribuciones también dice convocar elecciones en los casos y épocas determinadas en esta Constitución y leyes respectivas sin que por ningún motivo puedan ser diferidas. También hubo casos sobre este tema. ¿Recuerdan ustedes? En la convocatoria a elecciones. ¿Lo han leído? ¿Ha sido un caso que lo han escuchado ustedes? No, profe. No. Bueno, esto es un caso y hay un amparo respecto. ¿Por qué? Porque acá está dentro de la atribución del gobernador convocar a elecciones. Las elecciones han sido convocadas hace poquito que hemos votado, ¿no es cierto? Pero la municipalidad de la capital presentó un amparo diciendo que la convocatoria le correspondía a cada uno de los intendentes por la autonomía municipal y que no le correspondía al gobernador. Allí, ¿no es cierto?, tenemos que analizar que las facultades, cuando hablamos de facultades delegadas y facultades conservadas, y como tenemos en la provincia y la nación facultades delegadas y facultades conservadas, a pesar de que acá tenemos el juego de la soberanía y la autonomía, exactamente pasa lo mismo en una provincia. Hay una ley, que es la ley electoral, en donde por razones económicas generalmente fueron, los municipios delegan la facultad al gobernador para que sea para la convocatoria. Y se rigen por esa ley electoral en todo lo que se refiere al desarrollo de las elecciones. Y a su vez también se someten al Tribunal Electoral Provincial. El día que, ¿no es cierto?, nosotros tenemos una particularidad al respecto, que es que en las provincias nosotros no tenemos cartas orgánicas, sino que tenemos Ley Orgánica Municipal Transitoria. Si ustedes leen la Ley Orgánica Municipal Transitoria, se van a dar cuenta que no hay facultad de los intendentes llevar a hacer la convocatoria de elecciones. Sí lo es, digamos, del gobernador. Y puede ser también de los consejos deliberantes en determinados casos. Entonces, esto que también hubo, digamos, manifestaciones con respecto a este tema, justo pues nosotros tenemos acá, estudiando las atribuciones del gobernador, vemos el inciso 3. Convocar elecciones en los casos, en las épocas determinadas y las leyes respectivas, sin que por ningún motivo puedan ser diferidos. Entonces, no hay que leer, digamos, los estatutos, ni la Constitución, ni ninguna ley de forma aislada, sino de forma coordinada. Y de forma, digamos, en las cuales, cuál es la reglamentación de cada uno, y ahí vamos a encontrar, ¿no es cierto?, la solución o la claridad al respecto. Luego dice convocar a la Cámara de Diputados a sesiones extraordinarias, es una de las facultades que tiene el gobernador, ¿no es cierto? Las sesiones ordinarias ahí tienen que ver
cuándo son ordinarias y cuándo son extraordinarias. Las ordinarias es el periodo ordinario que va desde marzo a noviembre. Luego, ¿no es cierto?, nosotros ya no tenemos sesiones ordinarias, ya tenemos las sesiones extraordinarias, o las sesiones de prórroga, Entonces, eso está, ustedes lo tienen en la Cámara de Diputados cuando nos habla de las sesiones. Las atribuciones, origen, promulgación, viento, división de la Cámara, a sala acusadora, ¿no? Bueno, y en el reglamento de la Cámara, ¿no es cierto?, allí tenemos, ¿no es cierto?, cuándo comienzan las sesiones ordinarias y cuándo terminan las sesiones ordinarias, y quiénes son los que pueden pedir las sesiones extraordinarias. Dentro de eso está el gobernador pidiendo, ¿no es cierto?, y se ha dado muchas veces de hacerlo en enero, por ejemplo, cuando la Cámara está, digamos, en receso. Acá tenemos periodo de sesiones. La Cámara se reunirá en ordinaria desde el primer día hábil de marzo, perdón, yo dije noviembre y es diciembre, hasta el mes de diciembre, hasta el 15 de diciembre, pudiendo sí prorrogarlas por el término que sea necesario. O, ¿no es cierto?, dentro de ese es el periodo ordinario, superando ese periodo ordinario está el periodo extraordinario, que por razones de, digamos, de importancias o de cosas, se convocan las sesiones extraordinarias. Bueno, ya dijimos que presenta el proyecto de ley, del presupuesto, nombra y remueve a los ministros y a todos los funcionarios, ya lo dijimos. Hay un inciso 7 que dice, otorga jubilaciones, pensiones, retiros y demás beneficios. Nosotros, el sistema jubilatorio de la provincia está, digamos, transferido a la nación. Por lo tanto, el gobernador no puede otorgar jubilaciones, sí puede otorgar pensiones en determinados casos. Y ahí estábamos lo que nosotros resaltamos, que es concede indulto y conmutación de previo informe del Tribunal Superior, con excepción de los que recaigan en los delitos del artículo 12, o sea, los delitos políticos cometidos por procedimiento de juicio político. Ejerce el poder de policía. Este inciso 9, que nosotros acá lo tenemos como ejercicio del poder de policía, no deben tenerlo en cuenta. No hemos logrado todavía, ojalá que ahora en la reforma de la Constitución veamos si eliminamos, porque el ejercicio del poder de policía descansa en el legislativo. Hemos buscado, digamos, las versiones taquigráficas y no pudimos encontrar este ejercicio del poder de policía en atribución del gobernador. La cátedra dijo ya y expresó que esto descansa sobre, y toda la doctrina nos acompaña, que descansa sobre el legislativo y no sobre el ejecutivo. Por allí quizás se haya confundido con el tema de la reglamentación de los derechos. Nosotros tenemos ¿qué significa el poder de policía? Significa limitar aquellos derechos y garantías, ¿no es cierto?, pero siempre legal, o por tiempo determinado, legalmente y conforme al artículo 28 de la Constitución Nacional. Evidentemente, cada una de las leyes, van a ver ustedes que dice, el Ejecutivo la reglamentará dentro de los 60 días o 90 días. Es una determinación de reglamentar, significa no ir más allá de lo que es el texto de la ley, sino tratar de que ese texto sea más claro. Eso significa la reglamentación, y posiblemente puede haber sucedido que se ponga el ejercicio del poder de policía, pero no es atribución del gobernador. Propone a los miembros del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Superior, ya lo dijimos, y ejerce la fiscalización y control y tutela. Y luego
el inciso 12 que hablamos nosotros del tema de los decretos de necesidad y urgencia. Bueno, en esta deberes, o sea, en este ejecutivo, en este título que nosotros tenemos de la Constitución que nos habla de la función ejecutiva, tenemos el tema de los ministros. Ya dijimos cuál es la facultad y cuál es la importancia que tienen los ministros y cuáles son las condiciones para ser, digamos, o elegidos los ministros, las competencias y las responsabilidades y los organismos descentralizados. En esos organismos todo esto comprende la función ejecutiva y es lo que con la cual terminamos este capítulo de promulgación de atribuciones y facultades de la función ejecutiva. Sin antes también decir que es importante el artículo 50 de la Constitución de la provincia, en la cual le da como requisito o como condición que para el ejercicio de cada uno de los cargos, tanto de electivos como de los funcionarios, debe realizarse, digamos, la declaración jurada de bienes. Eso lo tenemos en el artículo 50 de la Constitución de la provincia. Manifestación de bienes. Los que ejerzan las facultades legislativas, ejecutivas y judiciales están obligados a entrar en funciones y al cesar las mismas efectúan las manifestaciones de bienes por sí, por sus cónyuges y personas que la ley determina. Bueno, acá tenemos la finalización de la función ejecutiva. ¿Qué artículo dijo, profe? ¿50 o 150? 50. Gracias. 50. Acá tenemos, digamos, la finalización o el redondeo de la función ejecutiva. Y escucho las dudas que puedan llegar a tener. Doctora, buenas noches. Sí. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Eduardo. Me queda una duda respecto a la ley provincial con la que se hizo las recientes elecciones. Discrepancia entre el municipio y el ejecutivo provincial. Es la ley 51. Sí. Es el código electoral. Sí, pero era necesario, por ejemplo, de que la ley provincial requiera de la adhesión del municipio a la convocatoria. Una ley ya muchos años que da la facultad al gobernador y de allí deriva, por supuesto, el tema de incorporarlo en la Constitución. No digo que las funciones, digamos, por autonomía del municipio deban tener la facultad de convocatoria, pero deben nacer de las cartas orgánicas. Y nosotros no tenemos cartas orgánicas, tenemos ley orgánica municipal transitoria. Acuérdense que lo que pasó con el municipio en 1998 y qué pasa ahora con la reforma del 2008. Los municipios recobran esa facultad de los convencionales constituyentes municipales. Y allí, si la ley de convencionales constituyentes municipales sanciona las cartas orgánicas, tienen que adaptarse a lo que dice el artículo que determina cuáles son los requisitos que debe tener una carta orgánica. Y establece en el artículo 172, dice las cartas orgánicas y sus atribuciones, y enumera todo lo que hay. No encontré en esto, ¿no es cierto?, que le dé la convocatoria de elecciones, pero puede pasar, ¿no es cierto?, que los municipios con sus cartas orgánicas, como ya lo tenían anteriormente, puedan convocar a elecciones. Ahora no lo puede. Ahora convoca el gobernador. Sí convocan para convencionales constituyentes, municipales.
Bien, a mí se me planteaba, porque yo decía, cuando la vez pasada, cuando hablábamos de elecciones generales, hacerse lugar a este pedido, digamos, de la intendencia, entonces La Rioja no va a poder tener nunca elecciones generales. Va a haber, digamos, un acuerdo a lo mejor entre la intendencia con el Ejecutivo, no se va a dar el caso nunca. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No lo escucho bien, escucho bien. No estaría vedada, digamos, la facultad de los intendentes a convocar elecciones. Sí, no está contemplado, no está contemplado la Constitución. Sí, para elecciones de convención constituyente. Y una vez que sancione las orgánicas, ahí sí también, digamos, pueden poner como atribución del Ejecutivo la convocatoria de elecciones. Ahora, si nosotros vamos a la ley permite, por ejemplo, la ley orgánica constitutoria, nos dice que la es del Consejo de Gobierno. ¿Sí, Eduardo? Sí, lo entiendo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Están dormidos? No. Todo claro, profe. Después tengo una preguntita para hacerle sobre en sí de la materia. Sí. Sobre la presentación del listado. ¿La qué? El listado, ¿cuándo nos van a presentar para saber que dijo el profe que me iba a dar el listado? Bueno? ¿El listado de asistencia? Sí, el listado de asistencia. Miren, yo todavía no me he comunicado con el doctor Monbrun, estamos medio en ese tema, ya le voy a preguntar, y si no, si está Fabián por acá, capaz que él tenga alguna novedad. Sí, doctora, sí, en esta semana lo termino. Ahí está Gracias. todo. Bueno, hemos concluido función ejecutiva. Le agradezco que me hayan escuchado, que haya sido claro. Si no es claro, vuelvo a reiterar lo que ustedes quieran, pregunten, nos hacen un mail y aclaramos los temas. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Buenas noches.